Mi nombre es Cruz Natalia, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Aeronáutico Central. Es un hospital que pertenece a una fuerza armada, la Fuerza Aérea propiamente dicha. Y bueno, conmigo van a ver contextualización de los cuidados en neonatología. Permítanme. Ahí te pasé. Ahí Natalia. estoy viendo. Bien. A ver, ¿se ve? Sí, Se ve. Perfecto. Sí, Natalia, ahí se ve. Bueno. Como les decía, conmigo vamos a ver contextualización de los cuidados en neonatología, el por qué es tan importante brindar los primeros cuidados en el recién nacido. Bueno, vamos a ir viendo en la clase de hoy un poco de lo que es la definición, un poco de evolución histórica, hasta la contextualización actualmente, ¿sí? Bueno, para comenzar, por ahí ya vieron un poco con mis colegas, pero bueno, vamos desde la parte principal. El concepto de neonatología es un concepto que tiene diferentes, está conformado por diferentes componentes. Por ejemplo, de lo que refiere a neo, siempre va dentro de lo que es el lenguaje griego, significa nuevo. Y natus en el término latín significa hijo. Entonces, ilogía implica en griego, significa estudio o tratado. Entonces, la neonatología lo que va a tratar va a ser la ciencia sobre los recién nacidos, en una definición etimológica, es decir, de dónde deriva el término. De una definición más real, podemos decir que la neonatología es una especialización dentro de lo que es la rama de la pediatría, que lo que va a permitir es brindar oportunidades de sobrevivencia y bienestar a lo largo de un plazo de los recién nacidos hasta su adultez. Es por eso que los primeros cuidados que uno vaya a brindar a los recién nacidos van a afectar a lo largo de toda su vida. Bueno, como decíamos, entonces es una especialización que se va a basar en el diagnóstico y tratamiento de un neonato enfermo, como puede ser que no también, porque en neonatología también tratamos a pacientes sanos. Recibimos a recién nacidos sanos, pero también tenemos que tener en cuenta a la familia como portadoras de cuidados en el recién nacido. Si bien este concepto de cuidados centrados en la familia es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, porque no fue la neonatología como la conocemos hoy en día, tuvo que atravesar un montón de hitos importantes a lo largo de su historia para ser reconocida como tal. Al igual de la importancia de quiénes son los portadores de cuidados del recién nacido. Bueno, entonces, en la evolución histórica nosotros lo que vamos a ver es cuáles fueron esos inicios que brindaron el surgimiento de esta especialización, qué hechos favorecen para su origen, quiénes fueron los pioneros o fundadores que colaboraron para que surja la neonatología como hoy la conocemos, para lograr consolidarse como ciencia. Bueno, para hacer un breve resumen, podemos decir que la neonatología entonces es una especialización nueva que su historia implica parte de pediatría y una relación directa con la obstetricia. De hecho, a partir de una escuela francesa de obstetricias es donde se van a empezar a reconocer los primeros avances hacia la neonatología, en los cuales vamos a tener como precursor dentro de lo que es obstetricia a Stéphane Ternier, que aparece a partir de la segunda mitad del siglo XIX en París, que va a brindar las bases de la neonatología.
Bueno, así a modo histórico, vamos a hacerlo brevemente porque son varias diapos las que estoy armando, pero para que no sea muy tedioso. La neonatología podemos decir que no es que surgió recientemente, sino que tiene su evolución histórica, que surge desde Grecia, en la cual desde ya en Roma, en el primer siglo y en el segundo siglo después de Cristo, aparece el cuidado de la madre y el niño, en la cual tenemos a Soranus, que desarrolló un tratado llamado Ginecología, en el cual él ya empieza a hablar sobre los cuidados de la madre y el niño durante el parto. Entonces, ya desde ese inicio se empieza a enfatizar la importancia de reconfortar a la madre física y psicológicamente una vez que tiene al recién nacido. Durante los siglos siguientes, hasta el siglo XIX, son escasos los hechos históricos que podemos ir encontrando y observaciones en los recién nacidos. Recién en el siglo XIX es cuando empieza a haber un poco más descripciones acerca de las patologías de los neonatos, que aparecen las primeras descripciones sobre la hidrocefalia y otras malas formaciones. También esto se debe a que existió un avance tecnológico que va a permitir ir cambiando ciertos paradigmas que se van a ir teniendo, que se van a ir modificando a lo largo de la historia, como por ejemplo, aparece como avance tecnológico la intubación en pacientes, en neonatos, en niños. También aparece como por primera vez descrito lo que es la alimentación por sonda orogástrica, que va a ser por Gavage, y empieza a haber un mayor interés a nivel científico, porque anteriormente era como un tema que no se hablaba mucho en relación a los cuidados de los recién nacidos. Dado a que se los consideraba, por ejemplo, a los prematuros como monstruos, mitad humanos, mitad bestia, hasta que luego se va modificando esto, porque si partimos a lo largo de la historia, siempre hubo un montón de cambios, como por ejemplo en la psiquiatría, que a los pacientes psiquiátricos al principio tenemos una historia en la que basan a partir de hechos míticos hasta que se va consolidando como ciencia. Lo mismo sucede con lo que es la neonatología. Recién en el siglo XIX tenemos la neonatología moderna, que hay un gran avance científico que se debe, que van a permitir el aumento de recién nacido, que anteriormente se consideraba que los prematuros como que no tenían esa capacidad de sobrevivir. Esto se debe a que hay avances científicos, como por ejemplo se empiezan a crear las primeras incubadoras, se identifica al oxígeno que se le brinda como tratamiento a los recién nacidos prematuros, como que el oxígeno, si bien es una herramienta que permite llevar a cabo que mayor pacientes sobrevivan, también tiene un efecto que afecta si no es controlado en la cantidad que se va a administrar. También aparece la introducción del surfactante y posteriormente va a aparecer los conceptos de los cuidados neonatales centrados en la familia. Para que surja esta evolución histórica aparecen pioneros que van a ser fundamentales, en las cuales tenemos a Julio Hess, que es quien va... ¿Quién será? Uy. Bueno, tenemos a Julio Hess, que es quien va a inaugurar la primera unidad dedicada a los cuidados del recién nacidos prematuros en un hospital. Y por ejemplo, también en 1933 es quien funda la Academia Americana de Pediatría, en la cual se define el recién nacido prematuro como aquellos
neonatos que nacen con un peso menor a 2 kilos, 2,5 kilos. Después tenemos a una gran precursora que actualmente conocemos al test de Apgar, a la doctora Virginia Apgar, que fue una anestesióloga que va a describir en una evaluación que se le realiza a los recién nacidos en la sala de parto, que describe la situación clínica de cómo nace ese recién nacido. Inicialmente esta tabla lo que se hizo es una evaluación rápida que se hace dentro del primer minuto de vida, que evalúa si es necesario brindar reanimación cardiopulmonar o no en el recién nacido, y luego se hace otra evaluación a los 5 y 10 minutos para evaluar si requieren también nuevamente reanimación. Esta medida que fue aplicando esta doctora, lo que al principio, como todo nuevo, siempre genera cierta resistencia hasta que fue aceptado y actualmente se utiliza. Esta es la tablita de Apgar que generalmente los médicos realizan una vez que el recién nacido nace para evaluar la condición del recién nacido y determinar si existe, por ejemplo, si existe, por ejemplo, si el recién nacido va a tener de acuerdo a los valores, se va a evaluar lo que es la apariencia, el pulso, gesto, actividad y respiración en el recién nacido, y se le va a colocar un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, nosotros vamos a tener definido si el recién nacido, su situación clínica es normal, o si tiene una depresión severa o moderada, para saber si es necesario brindar medidas de RCP o no. Después, en el siglo XX, con la neonatología moderna, tenemos a Alexander Shepard, que utiliza por primera vez el término de neonatología, es decir, que por primera vez recién en el siglo XX aparece el término de neonatología, y esto implicó un gran hito en lo que es la historia, porque permite que los recién nacidos puedan ser tratados y que requieran una atención especial, diferente a otros niños con otras edades. Después, otro hito que marca lo que es la neonatología que hoy conocemos es el desarrollo de las incubadoras. Debido a que las incubadoras surgen a partir de una observación que realiza el doctor Tarnier, en la cual observó en una granja cómo sobrevivían los pollitos. Entonces, a partir de eso surge la idea de crear la primera incubadora. ¿Para qué? Para que los recién nacidos prematuros puedan ser capaces de mantenerse en una temperatura que les permita sobrevivir. También a Tarnier se le otorga, tuvo un gran lugar, dado a que crea las primeras medidas antisépticas higiénicas que va a ayudar a reducir la mortalidad de sepsis durante el parto. También se le atribuye que empieza a utilizar oxígeno en prematuros, como también la alimentación por sonda orogástrica. Las primeras incubadoras se basaban así. Sin embargo, si vamos a hacer un hito en particular con el desarrollo de las incubadoras, la neonatología a lo largo de lo que es la historia, con la imagen, también vamos a tener como precursor al doctor Martin Cowney, que va a permitir el desarrollo de estas incubadoras mediante
exposiciones en circos, porque no es que eran hospitales, sino que se fueron desarrollando incubadoras como a manera de exposición, en la cual los padres que tenían recién nacidos prematuros, le otorgaban la potestad a este señor para que brinde los cuidados y ver si sus hijos eran capaces de sobrevivir o no, porque como les decía, lo que es anteriormente en lo largo de la historia es como que no tenían un lugar especial donde iban a ser tratados los recién nacidos. Así que bueno, después tenemos otra evolución que marcó un hecho histórico, fue la determinación del oxígeno como medida terapéutica que si no es controlada en la cantidad necesaria que se brinda, o no se tienen en cuenta ciertos si no se tienen en cuenta ciertos indicios, puede generar una enfermedad que es la que se conoce como la retinopatía del recién nacido, del prematuro, que anteriormente se lo reconocía como fibroplastía retrolental, que en ese entonces no se identificaba como se conoce hoy, sino que la describían como la presencia de una masa blanquecina que aparecía por detrás de los cristalinos. Entonces, al observar que los niños tenían esta presencia de esta masa, lo único, y que luego quedaban ciegos, el único antecedente que tenían en común con todos los niños que sufrían esta enfermedad es que habían nacido prematuros. Entonces, como a partir de esto se empieza a tener en cuenta para el desarrollo de más estudios en los cuales los médicos empiezan a enfatizar y empiezan a investigar sobre esta enfermedad y empiezan a establecer una clasificación de la retinopatía del prematuro. En primera instancia fue en 1984 y posteriormente se fue actualizando hasta la que se conoce hoy en día. Y se crean diferentes programas de pesquisas para el diagnóstico de retinopatía a nivel mundial. A lo que se conoce actualmente. Bueno, por ahí no sabrán lo que es la retinopatía, pero la fisiología de lo que es compleja y su etiología es multifactorial. Generalmente se debe a que cuando los recién nacidos nacen prematuros, tienen una inmadurez a nivel pulmonar, en la cual requieren la incorporación de oxígeno a nivel exógeno para sobrevivir. Cuando no se tienen ciertos cuidados en relación a la administración del oxígeno, esto lo que provoca es la inhibición de crecimientos, la inhibición del estímulo del crecimiento de vasos retiniales que producen un falso estado de normalidad, en la cual genera posteriormente un desequilibrio entre la cantidad de retina que se va a irrigar y la cantidad de vasos que se desarrollan. Entonces, en la retina vamos a encontrar que hay una gran cantidad de vasos que están sin irrigación, en la cual va a provocar una hipoxia y por consecuente va a producir una respuesta de liberación de sustancias vasoproliferativas. Que esto va a provocar que haya una liberación de proteínas y si continúa así, que haya un crecimiento fibrovascular de nuevos vasos que van a crecer desorganizadamente. Después otro hito que va a marcar lo que es la evolución histórica
es la introducción del surfactante, que en 1959 Avery and Mead determinaron que una de las causas de mortalidad estaba asociada a la enfermedad de las membranas hialinas por coexistir muy poco surfactante. El surfactante es una sustancia que se encuentra en los pulmones mamíferos que tienen como función disminuir la tensión superficial de los alvéolos para evitar la atelectasia pulmonar, es decir, para que los bronquios no se colapsen, existe esta tensión que permite eso. Entonces, a partir de esto, Gregory empiezan a aplicar en los tratamientos con apoyos respiratorios que incluyen CPAP o mecánica, empiezan a aplicar esta técnica de administración de surfactante. En 1980 se empieza a utilizar lo que es el surfactante de origen bovino, en la cual tuvo buenos resultados de tratamiento en los prematuros, y por lo tanto se determinó que la administración del surfactante a nivel exógeno va a disminuir letalmente la mortalidad en los prematuros. Lo que tiene el surfactante es que vamos a tener de dos tipos, que van a ser a nivel natural o sintéticos. Naturales, es decir, que van a provenir de origen natural, que pueden ser a nivel bovino o porcino. Actualmente no se utiliza lo que es surfactante humano, pero en tanto a los surfactantes sintéticos, estos tienen una menor acción que los naturales, pero también son útiles al momento de utilizar. Hoy en día también se utilizan los que son corticoides prenatales para potenciar la acción del surfactante una vez que el recién nacido nace prematuro y requiere la administración del surfactante. Generalmente lo que es el surfactante se va a emplear una dosis de 100 miligramos kilos y se puede administrar hasta 4 dosis en un intervalo de 6 a 12 horas en pacientes en las cuales tengan esta deficiencia. Generalmente se puede aplicar de lo que es de forma profiláctica o de rescate. La primera se utiliza en neonatos menores a 20 semanas de edad gestacional, en la sala de partos, dentro de los primeros 30 minutos de vida. Luego, posteriormente, se administra un surfactante de rescate en las primeras 6 horas después que el neonato ya se encuentra estabilizado. Lo que respecta a las reacciones adversas que tienen la administración del surfactante es hemorragia pulmonar, ductus arterioso persistente, pero no se han reportado reacciones adversas a largo plazo. Asimismo, lo que es el surfactante es útil para otras enfermedades pulmonares del neonato, del niño y en el adulto. Bueno, por ahí una de las evoluciones más históricas que ha ido también, aparte de la parte científica, es los cuidados humanísticos, en las cuales hoy se tienen en cuenta los cuidados centrados en la familia. Los cuidados centrados en la familia es algo que fue difícil de incorporar porque en un principio, cuando empieza el origen de lo que es de los cuidados neonatales, los padres se desarraigan de sus hijos para permitir que sus hijos participen en estos experimentos para ver si son capaces de sobrevivir o no. Entonces, ha tenido una larga historia
para que hoy existan los cuidados centrados en la familia. En lo que respecta a los cuidados centrados en la familia, es clave porque cuando se brindan estos cuidados, existen efectos positivos a largo plazo en los recién nacidos, ya que si no existe esto, es decir, existe una interrupción y una falta de estímulo para iniciar este vínculo, va a tener efectos a nivel físicos, cognitivos, psicosociales que se van demostrados científicamente. Es por eso que nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta que los cuidados centrados en las familias van a permitir que los recién nacidos prematuros que se encuentran en las unidades neonatales tengan el menor impacto al estar alejado de su familia. Es decir, nosotros tenemos que permitir que la familia participe en los cuidados para que estos niños tengan el menor efecto físico, los menores efectos cognitivos y psicosociales, para que pueda salir adelante. Como les decía, los cuidados centrados en la familia también tiene un periodo de historia en la cual al principio existe en las cuales los padres abandonan a sus hijos para permitir que sobrevivan mediante la exhibición de sus hijos en ferias para que sean partícipes de este invento de las incubadoras que utilizaba Martin Coney. No sé si lo habrán visto por ahí en algún informe científico, en la televisión salió hace poco tiempo, una noticia en la cual decían que este señor era médico, pero realmente no era médico, sino que creó a nivel como espectáculos incubadoras en las cuales ponían a los recién nacidos prematuros, les brindaban los cuidados necesarios a través de enfermeras, y estos niños salían adelante. Entonces, en un principio tenemos esto, un periodo en el cual los padres dejan a sus niños a los cuidados de otras personas. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir, mediante incubadoras, las cuales permiten un mejor control de la termorregulación del neonato y para que puedan alimentarse. Recién el primer lugar hospitalario que se conoce como unidad de cuidados neonatales va a surgir con el doctor Julio Hess, que es quien va a permitir la creación de esta unidad hospitalaria. Sin embargo, en este sector, como decíamos, tanto en las ferias de Martin Coney como en la unidad hospitalaria, no se permitía esta involucración de los padres en los cuidados del recién nacido, y los recién nacidos recién volvían con los padres una vez que ya habían superado esta etapa. Después tenemos lo que sería un periodo de uso de información, tenemos un periodo de exclusión en la cual, en connotación a lo que respecta a las ferias en las cuales estos niños eran expuestos, empiezan a haber una mejor incorporación sobre las patologías neonatales y incorporación de nuevas tecnologías que posteriormente los cuidados estaban basados en cuidados que no están centrados en la familia, es decir, el niño entra a una unidad de cuidados neonatales en las cuales los padres no participan, sino que el rol fundamental de persona cuidador va a ser enfermería. Recién en 1965 a 1980 hay un periodo de toma de conciencia en las cuales se empiezan a identificar cuáles son los desórdenes que hay a nivel vínculo afectivo entre los niños y los padres. Entonces comienza a haber un cambio de paradigma en la cual la calidad del vínculo que existe en el recién nacido, cómo afecta
la conexión con los padres y los efectos que estos tienen a nivel cognitivos para el desarrollo intelectual y emocional del recién nacido. Entonces, en este periodo del uso de la información, que es la cual vamos a empezar la cual tenemos hoy en día, empieza a haber un reconocimiento en los cuidados centrados en las familias, en cuidados más humanísticos, más holísticos, en las cuales no solamente se tiene en cuenta lo que sería el cuidado basado en la enfermedad del prematuro, sino que también se tienen en cuenta otros factores. Uno de los pioneros que tenemos en cuenta que participó un montón, en la cual sus conocimientos son de gran importancia, es Jean Bouvier, que desarrolla su teoría del apego, en la cual él sostiene la importancia de este vínculo temprano. Este autor lo que dice es que existe una necesidad humana y universal para establecer y formar vínculos afectivos. Y plantea la necesidad biológica entre la madre y el cuidador, que tiene como propósito el cuidador de brindar seguridad y supervivencia al recién nacido. Entonces, Bouvier habla sobre que el apego es una conducta instintiva, innata y activa que tiene efecto a largo tiempo. Entonces, el apego va a ser un sistema de control en el cual va a garantizar la proximidad con otros seres humanos para la regulación emocional. Describe también que el sujeto que va a brindar como cuidador principal va a ser quien va a brindar la base segura de tranquilidad, y esta tranquilidad va a permitir que el niño sea capaz de explorar el medio y pueda retomar en momentos de alarmas para conseguir seguridad. Para este autor para que exista un buen apego, habla de dos aspectos fundamentales. Habla sobre una base segura y la estimulación a la exploración, que son promovidos siempre por un cuidador que tiene la capacidad de comprender qué le sucede al niño. Entonces, este autor lo que habla es sobre la importancia del cuidador. Y en este caso, hablamos de la interacción que va a tener la madre y el hijo, de cómo la madre es capaz de brindar los cuidados y brindarle esa seguridad afectiva y emocional que va a permitir el desarrollo del recién nacido a lo largo de toda su infancia, que va a repercutir en su adultez. Por lo tanto, los cuidados centrados en la familia y el neurodesarrollo van a ser estrategias que van a estar destinadas a favorecer el desarrollo del recién nacido, en tanto sea lo más normal posible, como si fuera un recién nacido sano, pero dentro de una unidad de cuidados intensivos, en la cual se tiene en cuenta sobre la figura del apego y el vínculo para el neurodesarrollo del recién nacido, en las cuales nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta que es necesario brindar cuidados holísticos en las cuales no solamente incumban al recién nacido, sino a toda la familia. Existe una serie de guías para los profesionales, para que tengan en cuenta en los cuidados centrados en la familia, en las cuales estas medidas se tienen en cuenta, que se debe brindar un ambiente sano, en las cuales los padres puedan interactuar con su hijo,
promoviéndoles privacidad. También tenemos que tener en cuenta minimizar el estrés y el dolor para un mayor beneficio neurológico en el recién nacido. Tenemos que promover todas las medidas necesarias que brindan un mejor cuidado al recién nacido, como por ejemplo disminuir el estrés, proteger la piel, optimizar la nutrición, para lo cual, siempre teniendo en cuenta la decisión de la familia, promover lo que es la lactancia materna exclusiva en el recién nacido prematuro, desde el momento 1, para que nosotros, brindando estos cuidados, hacemos que la familia tenga las herramientas necesarias para el día de mañana ser capaces de poder tener un mejor manejo con el recién nacido, en las cuales nosotros le damos las herramientas a los padres para que sean empoderados en los cuidados que brinden a este recién nacido. Por eso los principios básicos que van a regir en los cuidados centrados en la familia van a basarse siempre en respeto y dignidad, en las cuales se deben comprender y respetar a toda la familia de acuerdo a sus valores, creencias y costumbres, haciéndoles partícipes de los cuidados de su hijo, compartiendo la información también entre el equipo de salud y la familia. Es decir, informar en todo momento a la familia sobre el estado de sus niños, en las cuales las familias se sienten partícipes en las tomas de decisiones y cuidados que se le van a brindar a sus hijos, y permitirles la colaboración en los cuidados, como por ejemplo, hasta desde el simple hecho de que las familias tengan en todo tiempo, si quieren estar en las tomas o si quieren estar las 24 horas, estén presentes en los cuidados de sus niños, para que se sientan partícipes y que este niño tenga las menores, el menor desapego, vínculo afectivo, que va a desencadenar cómo va a ser el día de mañana. Por eso siempre nos basamos en brindarle a los padres las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de cuidar a sus hijos. Bueno, y acá les comparto una imagen de mi servicio, en las cuales nosotros hacemos partícipe a los padres, les permitimos que estén presentes el tiempo que ellos requieran, dándoles esa privacidad para con sus hijos. Y no solamente también brindar estos cuidados centrados en las familias, en los que es las unidades neonatales, sino permitir cuidados centrados en la familia, en las cuales también hacemos partícipe a los padres desde la sala de maternidad, con un recién nacido sano, como en recién nacidos prematuros. Bueno, con esto finalizamos. Escuchándote hablar, Natalia, me hiciste acordar un montón de cosas, ¿no? De esto que decías, que la neonatología es muy joven, lleva 50 años, que cuando nosotros comenzamos con la neonatología, allá por el año 85-86, todavía neonatología dependía del servicio de pediatría, no éramos un servicio independiente. Años después empezamos a hacer un servicio independiente y solo ser neonatología, porque ya los pediatras empezaban a hacer la capacitación y la residencia en neonatología. Entonces primero pasaban por pediatría, después hacían la residencia en neo y se especializaban en neo. Ahí empezamos a tener pediatras neonatólogos que podían, que estaban capacitados, ¿no? Y también ahí empezó a surgir enfermería, donde nos mandaban a capacitarnos. En ese tiempo íbamos a la Sardá,
que era el único lugar donde había recién nacidos prematuros y donde se empezaba a manejar, te estoy hablando del 80, no es para develar edad, 88, 89, empezamos a manejar los primeros respiradores, y bueno, esto hace que continuamente siga avanzando, ¿no? Y fue avanzando. Y otra de las cosas que vos decías, cuando se empezó a surgir el tema de la retinopatía, fue porque en una época cuando se empezaron a hacer las incubadoras eran a oxígeno libre. Entonces, ahí empezaron a descubrir que, bueno, que ese oxígeno que no estaba controlado traía problemas de secuelas en los niños, que no solo eran cegueras, sino había otros tipos de secuelas también que traía el oxígeno libre sin control. Después otra de las cosas que también empezamos a ver cuando empezamos a recibir más prematuros, que primero se morían la mayoría y después empezamos a tener prematuros donde podían resistir y no se moría tanto, pero también nos damos cuenta como enfermera que era muy importante la familia en ese prematuro, porque el prematuro que era visitado por su familia, que tenía la mamá que se quedaba y que estaba y que lo venía a visitar, crecía más rápido, aumentaba más de peso, sufría menos infecciones, se iba más rápido que aquel prematuro que no tenía visita, que no tenía contención, que solo estaba a cargo de enfermería. Por eso es muy importante esto es lo que vos recalcás, de que la familia tiene que estar presente, la mamá y el papá tienen que estar presentes, los abuelos, porque Los hermanos. ese bebé necesita, y los hermanos también, necesita de su familia y que enfermería no puede darle esa parte, solo puede darle el cuidado, pero que ellos pertenecen a una familia, no a nosotros como enfermera. A veces como enfermera nos apoderamos de estos niños, pero tenemos que pensar que ellos tienen su familia y que son ellos los que tienen que cuidarlos y solo nosotros ser un vehículo para ayudarlos a ese cuidado, pero nada más. La verdad que es muy linda tu clase y me ha hecho acordar un montón de cosas de muchos años, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más si tiene alguna pregunta para hacer. Yo no sé si puedo hacer un comentario. Sí, sí. Bueno, gracias, la verdad que Natalia, muy lindo todo lo que diste, mucha referencia a todo lo que es el prematuro. Y como dijo Carmen, ¿no? Que la neo no es tan vieja, que la neo prácticamente todavía es re joven. Yo fui prematura, yo nací en el Hospital Sardá. Mi ventaja fue en ese momento, no había neo, y es verdad lo que dice Carmen, era pediatría, junto con un poquito de personal según mi mamá me contaba, ¿no? Conseguimos personal de neo que estaban recién viendo qué pasaba con los prematuros, porque los prematuros pedían por favor que los ayudaran, ¿no? Y bueno, yo fui prematura, mi mamá le dio el alta con mi prematurez, que ella me contaba siempre, y a mí lo que me salvó fue que mi mamá empezó a alimentarme a pecho, pero con la cucharita, porque yo no succionaba, porque me costaba agarrar el pecho por el bajo peso que tenía. El hospital le da el alta para que, digamos, que Dios la ayude en ese momento, ¿no? Qué feo, qué triste, que yo tengo 61 años, así que imagínense que la neo no es tan vieja, porque después empezó a aparecer, en pocos años empezó a aparecer. Tampoco quiero decir que yo estoy vieja, ¿no? Pero bueno, en realidad es lo que yo quiero dar en los años que venimos luchando con la neo, y bueno, hoy acá estoy, me alimenté con una cucharita hasta que pude succionar, pero eso agradece a la familia. Sí, a mi mamá, eso tuvo mucha contención y gente acercada a la medicina la ayudó bastante, que eso es muy importante, pero qué importante que nosotros como enfermeras de neo, y sabemos que un prematuro recién a los 2 años de vida va a tener su inmunidad, que a la mamá la podamos educar, informar de todo lo que puede ya venir en camino, y que nada más se vaya sabiendo un montón de factores de riesgo que puede evitar, y porque a veces las abuelas también se meten por el medio, no, dale esto, dale lo otro, no, eso no va. Indicarle lo más importante, ¿no? Lo que es la leche materna y todo lo que es el cariño y tenerlo siempre en la contención. Parece que eso es lo que un prematuro lo saca adelante, y nosotros como enfermeras de neo capacitadas estamos para ayudar a la mamá
que se vaya evacuando todas las dudas que tenga en su casa, porque nosotros no podemos ir a la casa de ella. No ha pasado, dice, enfermera, ¿usted puede venir a mi casa a cuidármelo? Vienen a las mamás hasta lo que llegan a hacer, ¿no? Pero el miedo de llevarse a su casa un prematuro. Por eso es muy importante que nosotras podamos a la mamá ayudarlas, informarlas, educarlas y acompañarla en todo este proceso, que es tan importante. Gracias, Nati. No. Gracias a ustedes por compartir también sus experiencias en lo que respecta a esta neo que es nueva y que tiene un montón de cosas para seguir creciendo y para darle a todos los pequeños que tenemos. ¿Alguna pregunta que hacer? No. ¿Algo que no hayan entendido? Recién escuché que una de ustedes acotaron que los hermanos también pueden ser partícipes de la NEO. Sí, es la Esto es familia. pero eso es en todas las NEO. O sea, por ejemplo, ahí en el Hospital 21, ¿los hermanos pueden acceder? ¿Hay días Sí, de horario? en intermedia hay días que pueden entrar los hermanitos. A veces depende de la edad, depende también de la cantidad de prematuros que hay, pero sí se los puede dejar. En realidad, lo que es el cuidado central en la familia, tendrían que entrar los hermanos. Hay días para abuelos, pero más que nada se establece eso por el tema de que a veces hay muchos pacientes y el espacio físico a veces es reducido, y bueno, por eso se tiene, pero en realidad los padres no tienen que tener horario de visita, ni horario, ni días de entrada. Solamente se hace con los abuelos a veces por eso, por la cantidad de pacientes, pero los hermanos también están autorizados, salvo que estén enfermos, que tengan fiebre, que tengan alguna, o sea, muy chiquitos, pero igual pueden entrar a verlo. Siempre recalcando las medidas de bioseguridad también, Exacto, como por exacto. ejemplo el lavado de manos. Exacto, sí. Importante el lavado de mano y bueno, el uso de barbijo si están resfriados o algo, pero mayormente pueden pasar a verlo, sí. Que a veces no se haga es otra cosa, pero hay una ley que les permite, que ellos tienen derecho, los prematuros también tienen derecho. Sí. Y bueno, y el derecho es a estar acompañado con su familia. A veces los prematuros están 4 meses y o a veces un poco más, depende del peso con que hayan nacido y todo lo que le acarreó todos esos meses que estuvo internado en la NEO. Está mucho tiempo en la terapia hasta pasar a la intermedia, donde van allá a estar mejor, a estar como le decimos, mayormente en engorde, que no es engorde porque es donde se evalúa el crecimiento, el peso, la alimentación. Entonces lleva su tiempo y es mucho tiempo sin el contacto con la familia. Otra de las cosas que también es cuando la mamá tiene su bebé y el bebé llevado a la NEO y la mamá no tiene ese contacto, el primer contacto, hace que a veces a la mamá también le quede alguna secuela. Ese es el dolor de haber parido un hijo y que se lo arranquen de las manos. Esa es la sensación que siente una mamá cuando tiene su bebé y se lo llevan de la NEO. Y otra de las cosas que hace que la mamá, cuando tiene un bebé prematuro, tanto la mamá como el padre se sientan responsables, ¿no? De qué hicieron como para que ese bebé nazca prematuro. Y a veces no hicieron nada, a veces es la naturaleza que hace que ese bebé nazca prematuro. No siempre es alguna patología. Hay micrófonos abiertos.
Nati, ¿podés cerrar un micrófono? ¿Qué están haciendo? Ya llegó Dani, la amiguita de Kelly, y la vamos a maquillar. ¿Está lista? Ay, ¿a poco? Ahí está. Bueno, no sé si hay otra pregunta más. Una o alguien que consulta, quiera. Sí, sí. pero con respecto a lo que recién consultaba la colega, en cuanto a los permisos, autorizaciones para ingresar a los familiares, ¿no? Que no sea la mamá. Si nos vamos a regir por cómo es ahí en la NEO del hospital, como usted recién dijo, en la NEO, por ejemplo, intermedia, ¿cómo deberíamos proceder en cuanto a los cuidados, por ejemplo, si serían en un servicio de que hay pocos pacientes y que las madres, por ejemplo, están como, quisiera saber un ejemplo, por ejemplo, cómo nosotros manejarnos, si estaríamos trabajando ahí, por ejemplo, con el permiso de los abuelos, como usted dijo, de los días específicos, padres, ¿hay alguna línea, por así decir, para nosotros guiarnos? En realidad las mamás, por ejemplo, hay una residencia de madre donde las mamás se quedan y bueno, y acuden a estar con su bebé, a alimentarlos, a darle el pecho. Sí, de las madres sí, me refiero a lo que es, a lo que no son madres, a los familiares. A los abuelos, por ejemplo. Claro. Bueno, los abuelos tienen un día de ingreso, si no lo cambiaron, eran los jueves, a partir de las 2 de la tarde, entonces los abuelos ese día tienen el ingreso para ver a sus nietos. Entonces van entrando de a uno, depende de la cantidad de pacientes que hay. Si hay pocos pacientes, a veces entran de a dos. Tienen que tener la medida de seguridad, de lavarse las manos, de ingresar al servicio. Ingresan al servicio y ven a su nieto. Y se van turnando, si están, por ejemplo, 4 abuelos, porque tiene todos sus abuelitos que vienen a verlo, se van entrando y saliendo de a ratos para poder ver a su nieto. Y cada bebé tiene a sus abuelos que los viene a visitar. Claro, también por ahí a lo que también te referís es a la realización de protocolos en las cuales todos los profesionales de de determinadas neonatologías manejen los mismos parámetros, porque por ahí a veces es medio difícil cambiar este paradigma que se venía teniendo en cuenta anteriormente, las cuales era como muy restrictiva quienes accedían a la NEO, si acceden los padres o no, de ir cambiando este paradigma y ir estableciendo, como dice Carmen, qué sé yo, en consenso con los colegas, de determinar qué días van a ser para, por ejemplo, abuelos, hermanos, cómo van a ser las medidas en las cuales se van a manejar, cuántos familiares van a ingresar, para que tampoco la unidad se sobrepoblaciones de personas, o sea, permitirle que cada uno ingrese coordinando siempre. Sí, por ejemplo, el obstáculo primero fue de enfermería también, ¿no? Enfermería y a veces los mismos médicos. Cuando recién se empezó con esto de la maternidad centrada, donde la mamá y el papá no tenían horario, afectaba mucho por el hecho de que estar continuamente observada y ver, bueno, que había cosas que los padres podían recalcar que no se hacían en su bebé porque estaban ahí. Bueno, entonces a enfermería es como que le costó mucho eso. Ahora mayormente lo tienen como asimilado y bueno, tienen que también asimilar que tienen su familia esos bebés que a veces están 4 o 5 meses ahí y no pueden ver nadie los puede conocer. Y salen a veces, después de 5 meses de ahí, recién lo empieza a conocer la familia. Entonces, es importante acostumbrarse y concientizarse. Una vez me decía una enfermera, estaba la mamá golpeando y se quejaban de que la mamá no entraba. Pero cada vez que yo venía a la puerta, esa mamá estaba golpeando, nunca la dejaban entrar. Entonces, cuando entro y les pregunto que había tal mamá, estaba para entrar, me dice, bueno, pero no es hora del pecho. Entonces yo le pregunto, ¿es necesario darle pecho a tu hijo para poder entrar a verlo? No, me dice, bueno, entonces no se quejen si la mamá está cada media hora golpeando la puerta, nadie la deja entrar, y después dicen que la madre no entra. Entonces,
uno tiene que ver, si es una terapia y en ese momento hay una situación crítica, si se puede poner un biombo y la mamá puede entrar igual, bien. Si no, se le avisa, se sale y se le dice que están con una maniobra de algún paciente, o sea, un paciente crítico, y se les permite entrar después. Lo mismo pasó con los abuelos tenían horario de entrar y justo ese día hubo problema y no pudieron entrar, y se les suspendió. Los abuelos se enojan, porque vienen, por ahí están esperando toda la semana de poder venir ese día jueves y no lo dejan entrar. Bueno, uno tiene que tratar de facilitar la forma de que si no es en el justo a las 2, puedan entrar un poquito más tarde. Y ver que, por ejemplo, justo a las 2 de la tarde no se pongan a limpiar el servicio para que los abuelos no entren. Eso también, y eso parte mucho de enfermería, porque a veces nos pasaban los médicos, decían, no, que no entre nadie. ¿Por qué no va a entrar nadie? ¿Usted está haciendo algo acá adentro? No, bueno, entonces los familiares tienen que entrar. Eso hace a la autonomía de enfermería, y bueno, cómo tenemos que manejar la situación también, ¿no? Que nosotros tenemos autonomía y también tenemos derecho a recordarle a los médicos que los padres tienen que entrar. Porque así como somos resistentes los enfermeros, también hay médicos que hacen resistencia a la entrada de la familia. No sé si contestamos tu pregunta. Sí, gracias. Ahí yo quería agregar, Carmen, yo creo que ante todo, primero, no sé si la mayoría recordará que en pandemia todos los derechos fueron cercenados, ¿no? ¿Quién no tuvo un familiar con COVID internado y no les permitían ingresar ni siquiera a despedirse, ¿no? O sea, que fue una situación, la verdad, muy triste, que el Ministerio Nacional tuvo que sacar una resolución pero eso fue, digamos, después de que pasó más de un año, para permitir que la familia pudiera, aunque sea un miembro de la familia, pudiera despedir a su ser querido. Imagínense que ahí fueron cercenados todos los derechos de las personas, ¿sí? El derecho del que se iba y el derecho del que estaba acá. Entonces, yo creo que se generó muchísimo daño. Entonces nosotros, a partir de ahí, también tenemos que tomar ejemplos y reflexionar al respecto. Entonces, había uno de los médicos que decía, tenemos que ser flexibles y en cada caso particular evaluar en forma conjunta con el equipo y tomar decisiones a medida, ¿no? Como había un médico que decía, bueno, que sea un traje hecho a medida. No todos los casos van a ser particulares, ojalá hubiera un protocolo, nos faltan protocolos en muchas instituciones sanitarias, guías de cuidado, llámese como quieran llamarlos, ¿sí? Entonces, es todo parte de una organización. Entonces, estamos todos acá para seguir aprendiendo y para seguir capacitándonos y tener fundamentos teóricos, saber de leyes, saber que hay derechos que se tienen que respetar. Como decía Carmen, hablaba de la autonomía. Bueno, eso también es un derecho, ¿sí? Somos autónomos nosotros, pero las personas, al no ser enfermeros, también tienen derechos, ¿sí? Derechos civiles, sociales. No hay nadie que les impida poder ver a un bebé, a su hijo o al ser querido que está internado. Entonces, si no hay protocolos, se consensúa, como decía Carmen, en equipo, ¿sí? Médicos, todo el personal de salud que esté ahí, desde la mucama hasta el director médico, porque todos somos personal de salud que brindamos atención a esos usuarios que vienen a atenderse a esta institución. Entonces, uno no puede deslindar su responsabilidad y decir, no, yo soy personal de maestranza, yo no tengo nada que ver, no. Entonces, organizar todas las diferentes tareas para que esto se pueda lograr, digamos, un poco más organizado. Como decía Carmen, hay horarios para dar la teta. No, la mamá, como decía, tiene que ser una terapia abierta, y de a poco nosotros ir acostumbrándonos, ir cambiando esa cultura organizacional que tiene cada institución.
Claro, muy aparejado a eso, hay un proyecto de cuidados humanizados ahora en la parte de las unidades de terapias intensivas, que se está tratando justamente de todos estos temas, de que no se despersonalice al sujeto de atención, sino que se reconozca que hay muchas cosas que vienen de la familia y que vienen de factores que no está en una unidad de terapia, que es propio de familiarizarse en la casa, y sea la familia, sea instrumentos, sean cosas que se puedan aplicar también, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal, que siempre los cuidados sean orientados para que sea la mejor recuperación para la persona. Tal cual. Sí, aparte se vio mucho en pandemia que muchos pacientes murieron solos, sin su familia, ¿no? Y del otro lado ver detrás de una ventana, de una puerta, cómo se moría un familiar. Eso fue muy duro para mucha gente. Y bueno, imagínense en un prematuro que no puede estar lejos de su familia, ¿no? Nos pasaba también, por ejemplo, esto que decía Elina, casos especiales. El prematuro que se está muriendo, ¿por qué la familia no lo puede ver? ¿Por qué no lo puede ver sus hermanitos, ¿no? Porque por lo menos verlo en vida antes y no verlo después muerto. Esas cosas también uno tiene que pensar y tratar de ser un poco más elástico y no pensar solamente en el hecho. El problema infectológico se puede controlar. Nosotros por lo que hacíamos es siempre alguien en la puerta, hacía entrar de a uno los abuelos, veía que se lavaban las manos, los orientaba a dónde ir, se les decía lo que tenían que hacer, de no tocar otras incubadoras, de no hacer de no tocar otro paciente, solo dedicarse a su bebé o a su familiar. Bueno, esas cosas se pueden hacer y bueno, se pueden evitar que haya problemas de infecciones. Si uno tiene los cuidados y el ordenamiento, se puede lograr.